Imagina esto, soy Yurlena, una madre de 60 y tantos años de un barrio tradicional de la Ciudad de México. Mi hijo, Mateo, lo tenía todo, un futuro brillante, el respeto de la familia. Pero un día decidió dejar su carrera de abogado para perseguir un sueño descabellado de ser artista. Mis padres, sus abuelos, no se lo perdonaron jamás. Lo llamaron un fracasado, una vergüenza para la familia, una mancha en nuestro apellido. Lo excluyeron de cada reunión familiar, cada Navidad, cada celebración, como si nunca hubiera existido. El dolor de ver a mi hijo sufrir por el desprecio de su propia sangre me carcomía. Cada año, la Navidad era un recordatorio cruel de esa herida abierta. Mis padres, con su mentalidad anticuada, no entendían que el éxito no siempre se mide en pesos o títulos. Para ellos, Mateo era una decepción viviente y no dudaban en hacérselo saber. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era el secreto que Mateo guardaba. Un secreto que, cuando finalmente se reveló, no solo silenciaría a mis padres para siempre, sino que desataría una tormenta de arrepentimiento que ni todo el dinero del mundo podría calmar. ¿Estás listo para descubrir cómo la vida le dio una lección inolvidable a mi propia familia? ¿Una lección sobre el verdadero valor de un hijo? Esto es lo que pasó cuando mis padres vieron su cuenta. Mi nombre es Alejandro, y la Navidad de hace 2 años sigue grabada a fuego en mi memoria, una herida que aún supura. Mis padres, siempre tan preocupados por las apariencias y el qué dirán, decidieron que mi hijo, Mateo, no era lo suficientemente bueno para sentarse a su mesa. Aquel día en su lujosa casa de Polanco, el aire se sentía más frío que el invierno de la Ciudad de México. Me dijeron, sin un ápice de vergüenza, que Mateo era un fracasado, por no seguir el camino que ellos habían trazado para él. Mi hijo, un artista talentoso, había elegido la pasión sobre la estabilidad, una decisión que mis padres nunca perdonaron. Para ellos, el éxito se medía en ceros bancarios y títulos universitarios, no en la felicidad o la creatividad. Sentí una rabia profunda, un ardor que me quemaba el pecho, al ver la mirada herida de Mateo. Intenté defenderlo, explicarles que su arte era su vida, pero mis palabras chocaron contra un muro de desdén. Mi madre, con su tono gélido, simplemente dijo: Alejandro, no queremos gente que no aporte a la familia en nuestra cena. Mateo no es bienvenido. Esa noche, mientras consolaba a Mateo, juré que mis padres pagarían por la humillación que le habían infligido. La imagen de mi hijo con los ojos empañados, sintiéndose un paria en su propia familia, me carcomía. Mis padres, tan ciegos por su propio orgullo, no tenían idea de la tormenta que habían desatado. Esa Navidad marcó el inicio de mi obsesión, el punto de no retorno. Sabía que la venganza es un plato que se sirve frío, y yo estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario para que Alejandro les diera una lección inolvidable. La herida de aquella Navidad se hizo más profunda con cada día que pasaba. Mis padres, ajenos al dolor que habían causado, continuaron con sus vidas de opulencia, sus cenas extravagantes y sus viajes por el mundo, siempre presumiendo de su éxito y de su impecable círculo social. Mientras tanto, Mateo se encerraba cada vez más en su estudio, transformando su dolor en arte. Sus lienzos se llenaron de colores oscuros y formas retorcidas, reflejando la amargura que sentía por el rechazo de sus abuelos. Yo lo observaba, mi corazón encogido, y la promesa de venganza se solidificaba en mi mente. No fue una decisión impulsiva. Cada movimiento, cada paso, lo planeé con la precisión de un ajedrecista. Sabía que para golpear donde más les dolía, debía entender sus debilidades. Mis padres adoraban el dinero, el estatus, la imagen. Su imperio empresarial era su orgullo, y cualquier mancha en él sería insoportable. Empecé a investigar, a indagar en los rincones oscuros de sus negocios, buscando la grieta, el punto vulnerable que me permitiría desmantelar su fachada de perfección. Mateo, ajeno a mis maquinaciones, seguía su propio camino artístico. Sus obras, aunque sombrías, comenzaron a llamar la atención en círculos underground de la Ciudad de México. Exposiciones pequeñas, galerías alternativas, murmullos de un talento emergente. Yo veía el brillo en sus ojos cuando hablaba de sus proyectos, la pasión inquebrantable que mis padres habían despreciado. Ese brillo era mi combustible, la prueba de que Mateo valía más que todos sus ceros en el banco. Una tarde, mientras revisaba viejos documentos de la empresa familiar, di con algo. Un archivo cifrado, un nombre que no encajaba, una serie de transacciones irregulares. Mi pulso se aceleró. Esto no era un simple error contable. Esto era un secreto bien guardado, una pieza clave en el rompecabezas de su inmaculada reputación. Sentí un escalofrío de anticipación. La oportunidad que había estado esperando finalmente se presentaba y no la desaprovecharía.
Mis padres no tenían idea de la tormenta que se avecinaba, una tormenta gestada por el desprecio hacia Mateo. La revelación sobre las finanzas de mis padres no fue un simple detalle, era el detonante que necesitaba. Investigué con una obsesión que me consumía, sumergiéndome en un mar de documentos, contratos y movimientos bancarios. Descubrí que detrás de la fachada de su impecable imperio existía una compleja red de inversiones dudosas y transacciones opacas. No se trataba solo de evasión fiscal, sino de una serie de maniobras que rozaban lo ilegal, todo orquestado para mantener su estilo de vida y su estatus en Polanco. Cada noche, después de que Mateo se retiraba a su estudio, yo me sentaba frente a mi computadora, desentrañando cada cabo suelto. La rabia que sentía por la humillación de Mateo se transformó en una determinación fría y calculadora. No buscaba destruirlos por el simple placer de la venganza, sino para exponer la hipocresía de quienes habían juzgado a mi hijo por no encajar en su estrecho molde de éxito. Querían una vida de apariencias, y yo estaba a punto de arrancarles esa máscara. Encontré evidencia de una inversión particularmente arriesgada en un proyecto inmobiliario fraudulento en la Riviera Maya, uno que involucraba a varios de sus socios más influyentes. Si esa información salía a la luz, no solo caería el imperio de mis padres, sino que arrastraría consigo a la élite de la que tanto se enorgullecían. La magnitud de mi descubrimiento me dejó sin aliento, pero también me llenó de una extraña satisfacción. La oportunidad de darles una lección, no solo a ellos, sino a todos los que menospreciaban la pasión de un artista como Mateo, estaba al alcance de mi mano. El siguiente paso era crucial. Debía elegir el momento y la forma en que esta verdad devastadora saldría a la luz. Quería que el impacto fuera máximo, que el eco de su caída resonara en cada rincón de su círculo social. Mis padres, en su burbuja de privilegio, seguían ajenos a la bomba de tiempo que yo había activado. La espera era tensa, pero sabía que cada día que pasaba, la explosión sería más contundente. La llamada de mi madre llegó una tarde de martes suave, voz teñida de una falsa preocupación que apenas podía disimular. Me preguntó sobre Mateo, sobre cómo le iba con su pasatiempo, como si su arte fuera un simple capricho. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo, mencionando que Mateo estaba muy ocupado, inmerso en un proyecto importante. La curiosidad en su tono era palpable. Casi desesperada, una novedad viniendo de ella. Nunca antes había mostrado un interés genuino por la vida de su nieto, a menos que pudiera usarla para su propio beneficio social. Mi padre, por su parte, se mantuvo en silencio durante días, algo inusual en él. Siempre fue el más orgulloso, el que más valoraba la imagen y el estatus. Sabía que la noticia se había filtrado, que los rumores comenzaban a circular por su selecto círculo de amistades. La información sobre el éxito de Mateo, sobre su creciente reconocimiento en el mundo del arte, no había sido un secreto bien guardado. Me aseguré de que las personas adecuadas, aquellas que más les importaban a mis padres, se enteraran de lo que Mateo estaba logrando. La verdadera conmoción llegó una semana después, con la inauguración de la exposición de Mateo en una de las galerías más prestigiosas de la Ciudad de México. El evento fue un éxito rotundo, con coleccionistas y críticos de arte elogiando su talento. Yo estaba allí, observando cada detalle, cada reacción. Entre la multitud, camuflados, distinguí a mis padres. Sus rostros eran una mezcla de incredulidad, envidia y un atisbo de arrepentimiento. Se acercaron a Mateo, intentando forzar una sonrisa, pero él, con una dignidad que me llenó de orgullo, simplemente los ignoró. La humillación que ellos le habían infligido en Navidad, ahora les era devuelta con creces, frente a todos. La escena era perfecta, un golpe maestro que superaba mis expectativas. Mis padres, acostumbrados a dictar cada paso, se vieron desarmados por la indiferencia de Mateo. Su arrogancia se desmoronaba con cada mirada de desprecio que recibían, no solo de mi hijo, sino de los demás asistentes que habían presenciado su humillación pública. La voz de mi madre, que siempre había resonado con autoridad, ahora era apenas un susurro cuando intentó disculparse. Mi padre, el empresario intocable, se encogió, su postura antes imponente, ahora encorvada bajo el peso de su propia vergüenza. Mateo, con una calma que me sorprendió, les dedicó una mirada gélida, una que decía más que 1000 palabras. No hay nada que hablar, les espetó con una voz firme y resonante. Sus palabras de hace 2 Navidades lo dijeron todo. La multitud a nuestro alrededor guardó un silencio sepulcral, sintiendo la tensión palpable en el aire. Algunos incluso grababan con sus celulares, documentando el colapso de la fachada de mis padres. El rostro de mi madre se contorsionó en una mueca de dolor, pero ya era demasiado tarde. Las lágrimas que ahora derramaba no eran por arrepentimiento, sino por el daño irreparable a su imagen.
Mi padre intentó interceder con un tono que mezclaba súplica y desesperación, pero Mateo no le dio la oportunidad. Se giró hacia mí, una sonrisa genuina apareció en su rostro, una sonrisa que no le había visto en años. En ese momento, supe que habíamos ganado, que la justicia había prevalecido. La victoria no era solo mía, sino de Mateo, quien finalmente había sido reconocido por su valor y talento, no por el dinero o el estatus. Mis padres, despojados de su poder y prestigio, se retiraron entre murmullos y miradas de reproche. La Navidad siguiente, la mesa de mis padres estaba vacía, el silencio era ensordecedor. Mateo y yo celebramos en su estudio, rodeados de sus obras, de su verdadero éxito. La sala de Mateo, impregnada con el aroma a trementina y café, se convirtió en nuestro verdadero hogar. Sus lienzos, vibrantes con colores y emociones, eran un testimonio mudo de su lucha y su triunfo. Miré a mi hijo, el artista que mis padres habían intentado menospreciar, y sentí un orgullo que me desbordaba. Él había convertido su dolor en belleza, su rechazo en inspiración. Ese año, la ausencia de mis padres no dejó un vacío, sino un espacio para la autenticidad y el amor verdadero. Mientras Mateo me mostraba su última obra, un retrato conmovedor de una familia unida, me di cuenta de que la venganza no era el plato frío que había imaginado, sino la cálida satisfacción de ver a mi hijo florecer. Mis padres, con su obsesión por el dinero, habían perdido lo más valioso, la conexión con su propia sangre. Su silencio en la mesa vacía de Navidad era el eco de su propia soledad, una prisión que ellos mismos habían construido. La historia de Mateo se extendió, su arte ganó reconocimiento internacional y su cuenta bancaria, irónicamente, superó con creces las expectativas de mis padres. Pero para Mateo, el verdadero éxito no se medía en cifras, sino en la libertad de crear, en la alegría de expresarse. Él había encontrado su voz, y yo mi paz. La lección para mis padres fue amarga. El valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es. Ahora, cada Navidad, el estudio de Mateo se llena de risas de amigos, de personas que realmente lo aprecian por su talento y su espíritu. Y yo, Alejandro, soy un padre orgulloso, un hombre que aprendió que el amor incondicional es la verdadera riqueza, y que la familia se construye con el corazón, no con la sangre. Mis padres, por su parte, se quedaron con su oro, o sin el brillo de un hijo que se negó a ser definido por sus prejuicios. Mateo había ganado, y con él, todos nosotros. Mis padres, con sus caras pálidas y miradas perdidas, finalmente entendieron. No era solo la cuenta bancaria de mi hijo, era el imperio que había construido desde la nada, la visión que ellos habían despreciado. Mi padre intentó hablar, su voz quebrada. Mateo, hijo, nosotros. Pero lo detuve. Ya no había vuelta atrás. Las palabras de desprecio que lanzaron a mi hijo se habían grabado a fuego en mi corazón. La Navidad, para ellos, se convirtió en un recordatorio constante de su error. Mi hijo, en un acto de nobleza que me hizo estallar de orgullo, les ofreció una pequeña pensión, lo suficiente para vivir cómodamente, pero lejos de la opulencia a la que estaban acostumbrados. No era una limosna, era un acto de piedad que ellos no merecían. Yo, por mi parte, corté todo lazo. La traición había sido demasiado profunda. Ver la cara de mi madre, llena de arrepentimiento, me dio una extraña y amarga satisfacción. Habían perdido a su nieto, a su hijo, y la Navidad dejó de ser la misma. Ahora mi hijo y yo celebramos nuestras propias tradiciones, rodeados de amor verdadero y respeto, dejando atrás las sombras de un pasado que nunca más nos definiría.